seguro, la mayoría, si no todos, nos acordamos de Dios, de las cosas buenas que Él nos da, que hace por nosotros, que hizo. Pero bueno, esto de reunirnos es algo que ha instituido Dios, no es un deseo humano. Entonces compartimos este tiempo especial. ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? ¿Sí? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Ezequiel. Aquel que trajo Biblia, el que tiene su dispositivo, puede abrirlo si tiene, si no, no hay problema, puede escuchar. Hoy en día estamos utilizando muchas palabras en inglés que las hemos apropiado para nosotros, ¿no es cierto? Es muy común eso. Por ejemplo, cuando respondemos un mensaje que está todo bien, no decimos está todo bien. ¿Qué ponemos? Ok. Eso no es nuestro. Eso es americano, es yankee, como le decimos nosotros, aunque eso le ofende a ellos. Después, otras palabras tenemos que usamos muy normalmente, muy comúnmente, que no son nuestras, que son más bien de Estados Unidos, si se quiere. ¿Qué otra palabra? Facebook, por ejemplo. Facebook es, una cosa es libro y otra cosa es cara. Deberíamos llamarle cara libro, ¿no es cierto? Yo no sé inglés, solamente estoy diciendo algo que creo que todos conocemos. ¿Qué otra palabra usamos comúnmente? Porque veo que están muy callados. Es como que no me están ayudando a hacer la introducción, así que me tienen que ayudar más. No sé si inglés, pero Instagram. Instagram, bueno, pero si no sabes si es inglés, ¿para qué me las decís? No digo, no está, yo soy el que uno que opina, uno que opina lo tira abajo enseguida. Ah, bien, gracias. Sí, es inglés. No sé qué significa, pero otra cosa que usamos, ¿qué otra cosa que usan? WhatsApp también, muy bien. ¿Qué significa? No sé, por eso. Y bueno, pero ¿la usamos o no? No. Por ejemplo, otra cosa que hacemos, te voy a dar unos qué, para hacer la comida, para pintar, unos tips. Y decimos, te voy a dar unos tips, ¿no? Y eso es muy común. Y tenemos redes sociales, estamos en un tiempo de redes sociales. Ustedes tienen el celular, ahí se ven fotos, todo. Está el Facebook, justamente que decía, que es para chusmear lo que hacen los demás y que nosotros no podemos hacer. Esa es la verdad. Y ahí están, no sé, están en la nieve, están en el océano, amigos conocidos que tengo están en Brasil, en cualquier momento del año, en cualquier altura del año, y ahí están y mandan fotos, bueno. Después tenemos otra red social, ¿no? Que es Instagram, que es la que se usa comúnmente hoy en día, ¿no? Pero hay otra que tal vez la mayoría de nosotros ninguno tiene, que es la de TikTok. Y mi amado hijo, nuestro amado hijo, ¿no es cierto, Juan? Que se llama Elías Santiago Arce, que no se queda quieto y que ya lo estoy por retar. Y jugó con una botella y la rompió de agua. ¿A qué jugaba? Sí, ¿y cómo se llama? Botella Challenge. ¿Saben qué es Challenge? Sí. ¿Qué es? No sé. Ahora, ¿ves? Hasta... ¿cómo era tu nombre? Hasta Nacho. Sí, ya sé. Hasta Nacho también sabe. No sabe qué significa la palabra challenge. Sin embargo, él sabe y la usa en la escuela. El botella challenge. Esto nace justamente del TikTok. El TikTok
eso es una red social que por lo general la usan. Por lo general, no siempre. La mayoría son preadolescentes o adolescentes. Y jóvenes ahí. Los mayores tienen muchos. Pero el mayor vos te vas a dar cuenta que utiliza, por ejemplo, mucho Instagram, por lo general. La mayoría, y los más grandes, como yo, miramos más Facebook de vez en cuando podemos. Pero después está otra red social, el Twitter, que eso por ahí lo ocupan mucho los famosos y todo. Pero esto de TikTok es terrible, esto de challenge. Challenge significa reto o desafío. Eso significa challenge. Por eso la botella challenge es un desafío. ¿Cuál es el desafío de la botellita? Es tirarla y que caiga parada. Pero, aunque parezca una tontería esto, ha provocado mucho dolor en muchas familias. Porque, por ejemplo, en TikTok, la idea es de que todo lo que vos grabas sea reproducido muchas veces por muchas personas y así ser más conocido, te pongan más me gusta, etc. Es lo que pasa en casi todas las redes sociales. Pero acá también, y los chicos, pero ¿qué pasa con los chicos? Los chicos son de hacer más cosas, toman más, porque no piensan tanto en los riesgos y lo hacen. Una vez, un papá y una mamá buscaban a su hijo y no lo encontraban. ¿Pero qué estaba haciendo? Se escondió. Se escondió porque ese era su challenge. Entonces él se escondía y lo que tenían que hacer era encontrarlo. Pero pasó tantas horas que no lo encontraban, llamaban a la policía, lo buscaban por todos lados, desesperados los padres porque este chico no aparecía. Y es que se había escondido de una forma para no encontrarlo. Y él grabó todo esto, hacía TikTok y todo esto, y no me encuentra, y claro, tenía me gusta, etcétera, todos los chicos lo siguen. Y la idea de ser famoso, ¿no? Lo mismo pasa con otro desafío que se llama Blackout Challenge. Blackout Challenge. ¿Qué es eso? Es la idea de aguantar la respiración. Aguantar la respiración. ¿Y cuál es el desafío? Es el hecho de aguantar la respiración hasta desmayarse, porque eso es lo que pasa muchas veces cuando vos aguantás la respiración. Mucho te lleva al desmayo, pero también te puede llevar a la muerte. Entonces una nena, entre otros, de 12 años, murió por hacer esto. Y entonces toda una familia padece esto de los challenges, de estos desafíos. Ahora, en la palabra de Dios y en el libro de Ezequiel y en el capítulo 22, nosotros encontramos un desafío para poder romper con estos desafíos que el mismo Satanás está ofreciendo. Capítulo 22 del libro de Ezequiel. Dice acá la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Otra vez. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no la hallé. Alguien que se ponga en la brecha.
Busqué, dice Dios, a alguien que se ponga en la brecha, y dice Dios que no lo encontró. Ahora, es un contexto muy especial. El desafío de Dios para nuestra vida es el de pararse en la brecha, de ponerse en un lugar donde pueda haber una conexión entre Dios y aquellos que te rodean. Es esa la idea de ser el puente, de poder conectar a otros con Dios y vos estar conectado a Dios para poder vos recibir de Dios todo lo que necesitas, todo lo que Él sabe que necesitamos, y a la vez ser un puente para que otro pueda recibir a través tuyo las cosas que Dios tiene. Ahora, vamos a ver el contexto de este versículo. Dice ahí el versículo 23. ¿Quién lo quiere leer? A ver. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Ahí está. Acá es un momento donde nosotros tenemos que parar. Acá es un momento donde va a hablar alguien que realmente sabe lo que estamos viviendo. Acá es el momento donde yo debo reaccionar, donde yo debo frenar todo mi pensamiento, todos los planes que yo tengo, para empezar a escuchar realmente a la persona que realmente sabe cuál es mi necesidad y que tiene un porqué, una razón por la cual va a hablar. Hay algo que no hace Dios nunca, no lo hizo y no lo hará. Decir algo fuera de tiempo, decir algo de más, decir algo erróneo, algo equivocado, es algo que Dios no puede hacer. Porque Dios es perfecto, en Él no hay nada malo. No te va a decir algo que te provoque a vos algo que te dañe. Dios te va a plantear su punto de vista de nuestra vida, que es el verdadero punto de vista que vivimos. Uno no es lo que ven los demás de nosotros. Uno es lo que Dios ve de nosotros. Uno es lo que realmente hace cuando está y nadie lo ve. Uno realmente es ese, no lo que los demás opinan de mí o de vos. Pueden decirte cosas buenas, pueden decirte cosas malas. Pueden verte hacer cosas y juzgarte. Pero la verdad es esto, que más allá del juicio de los demás, está lo que Dios ve cuando yo estoy solo, cuando nadie me ve. Lo que pasa acá en el cuarto interno en mi corazón, donde se encuentran los verdaderos problemas de por qué yo me equivoco en la vida. Y donde se encuentran muchas veces los buenos resultados cuando Dios influencia mi corazón y mi mente. Ahora, Dios va a hablar. Entonces ante esto yo no puedo dormirme. Yo debo abrir los ojos, debo estar atento, debo estar dispuesto a recibir lo que Dios me va a decir. Acá es donde yo tengo que dejar de pensar en que éste deje de hablar. Porque acá va a hablar Dios. Yo solamente tengo que guardar silencio y escuchar lo que Él me va a decir. Y debo ser humilde para recibir lo que Él me quiere decir. Y debo ser suficientemente humilde como para hacer lo que Él quiere que yo haga. Vino a mí palabra de Jehová, dice Ezequiel. El contexto en el cual está es el pueblo de Israel, son los judíos. ¿Viste ese pueblo que está sufriendo mucho? Es el pueblo de Dios, es el pueblo que Dios eligió para mostrarse al mundo. Jesús es judío. Él nació en la tierra de Judá, Él nació ahí. Era el lugar que Dios eligió, el pueblo que Dios ama. Pero ahora, este pueblo que Dios ama estaba en un error. Por lo tanto, en todo el contexto del pasaje de la Escritura que estamos leyendo, hay un horno encendido. Ese horno está en una temperatura altísima. Dice Dios, te pondré en un horno de fuego, le dice al pueblo. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la idea? Cuando se agarra el oro en bruto, se pone en el horno a temperatura fuerte.
Entonces, ¿qué pasa con el oro? Se funde, bien. ¿Y qué pasa? ¿Cómo? Se refina. Se refina. Claro, ¿por qué se refina? Se saca la impureza. Se saca la impureza. ¿Por qué? Por el calor. Porque se separa lo que no tiene que estar con el oro. El fuego intenso hace eso. Lo funde, se refina por la intensidad del calor. Entonces el oro se separa por el calor del fuego. Entonces Dios dice, este pueblo está en... Vamos a ver lo que dice Dios. Mira. Dice, versículo 24, hijo de hombre, di a ella, o sea, Ezequiel, mirá, decile a la ciudad, al pueblo, a mi pueblo, tú no eres ¿qué? Tierra limpia. Tú no eres tierra limpia. Clarito. Le está diciendo al pueblo, acá hay cosas que están mal. Tú no eres tierra limpia. Le está hablando a una nación agrícola. Entonces Dios le dice, tú no eres tierra limpia. Entonces el judío pensaba en la tierra que no está limpia. Entonces el judío se daba cuenta de lo que Dios le quería decir. Le está diciendo, es como si a mí me dijeran, mirá, vos sos una pared con muchos agujeros. Pero yo entiendo, yo soy pintor, esa pared tiene muchos agujeros, hay que emparchar, hay que lijar, hay que pintar, hay que hacer un montón de cosas. Así está mi vida, le diría Dios. Tenés muchas grietas, sos una pared agrietada. Y alguno de ustedes dirá, es una pared arruinada, pero eso no. Dejemos que Dios opine sobre mí, como una pared. Yo lo entendería y entendería bien, pero otro que no es pintor dice, bueno, sí, me doy cuenta que no estoy mal, pero yo me doy cuenta de la gravedad de la situación. Cuando Dios me dice, porque soy pintor les digo esto, cuando Dios me dice, tu pared está agrietada, tu pared tiene muchos agujeros, tu pared tiene mucha humedad, vos sos una pared llena de humedad, agrietada, rajada y con el reboque caído en un montón de lados. Cuando me dice Dios esto a mí, yo me doy cuenta que me está diciendo que mi vida es un desastre. Pero yo me doy cuenta de la gravedad del asunto, de todo lo que tengo que hacer para que la humedad se le vaya, para emparcharla, para sellar la grieta, para lijar todos los parches que hay que hacerle, para pintarla de la primera mano con fijador y después pintarla otra vez y pintarla otra vez y pintarla otra vez. Para que la pared al final de cuentas quede como debe quedar. Entonces Dios le dice al pueblo agrícola, tú no eres tierra limpia. Y le está diciendo con esa frase un montón de cosas. Que había mucho laburo para hacer en ellos, para que ellos como pueblo fueran tierra limpia. Entonces, Dios después le dice algo más. Ni rociada con lluvia en el día del furor. Bueno, la tierra estaba mal, el pueblo estaba mal. Y tal vez a lo que vamos a leer, vamos a ver por qué el pueblo estaba así. Dice, versículo 25, a ver quién lo quiere leer y me ayuda. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoran armas, tomaron haciendas y honras, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Muchas gracias. Dice, hay conjuración de sus profetas. Vean el detalle. En medio de ellas, como león rugiente que arrebata presa, devoraron ¿qué? Almas. Tomaron haciendas y honra. Multiplicaron ¿qué? Sus viudas en medio de ellas. Esto es impresionante. Esta palabra directamente va directo a los profetas. Y decía que los profetas que tenía la nación no profetizaban lo que ellos necesitaban.
De hecho, lo que estaban haciendo los profetas, hasta le cobraban para profetizarle. Y un profeta tenía que hacer algo en aquel momento, tenía que decirles la palabra de Dios. Y era lo que ellos no estaban haciendo, estaban acomodando sus profecías para ser bien vistos los profetas y recibir del pueblo. Pero es impresionante porque dice, multiplicaron las viudas. ¿Qué significa eso? Sí, pero ¿qué significa que multiplicaron las viudas? Que murieron muchos ¿qué? Hombres. El contexto es terrible. La profecía no llevaba a salvar vidas, que era la idea de Dios, por el cual levantaba el profeta. El profeta estaba haciendo todo lo contrario, y por su profecía, hombres morían. Después dice, habló del profeta, versículo 26. Ahora habla de los sacerdotes. ¿Quién lo quiere leer? A ver. Los sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre los santos y los profanos no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Muchas gracias. Y dice ahí, y sus sacerdotes. Habló de los profetas, ahora Dios está hablando a través de Ezequiel con respecto a los sacerdotes que violaron mi ley. Los sacerdotes, los que tenían que dirigir al pueblo en la ley de Dios, violaban la ley. Un sacerdote era alguien que era un puente entre Dios y el pueblo. Ahora el sacerdote lo que estaba haciendo era llevar al pueblo a la inmoralidad, a la destrucción, lo mismo que los profetas. Pero dice ahí, fíjate lo que dice, y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron ¿qué? Diferencia. Ellos no marcaban qué era lo bueno y qué era lo malo, no hacían diferencia, no estaban llevando al pueblo a Dios, estaban apartando a Dios del pueblo y el pueblo de Dios. El trabajo de ellos era terrible, terrible. Habían lo santo, lo bueno, lo puro, lo habían profanado. Ahora, ese contexto es impresionante. Vean el versículo 27. Habló de los profetas, habló de los sacerdotes. Ahora va a hablar de los príncipes. Versículo 27. ¿Quién lo quiere leer? A ver. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa y derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Es impresionante. Ahora habla de los príncipes. Los príncipes son como lobos que arrebatan presa. ¿Qué es un príncipe acá? Acá es una autoridad. Acá es una autoridad para una tribu. Pero él lo que estaba haciendo con su autoridad la había convertido en autoritarismo. Entonces era como un lobo que arrebata presa. Fíjate el ejemplo. Un lobo que arrebata una presa. No es un lobo que es alimentado, es un lobo que hace algo que no debe hacer. Está en el lugar incorrecto. Se metió en un corral, mató al pastor, entró al corral, se llevó una oveja. Es un lobo que arrebata presa. Así eran los príncipes, tenían ganancias del pueblo. Ahora, es un contexto tremendo. Vean lo que dice ahora. Sin bondad, sin misericordia. Dice, derramaron sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Ellos tenían dinero, se quedaban con cosas del pueblo. Ahora, versículo 28. Vuelve a los profetas. Y dice, y sus profetas recubrían con lodo suelto. ¿Qué hacían ellos? Profetizándoles, ¿qué cosa? Vanidad. Y adivinándoles mentira. Diciendo así, mirá cómo decían los profetas. Así ha dicho Jehová el Señor.
¿Y qué dice después? ¿Y qué? Y Jehová no había hablado. ¿Qué hacían los profetas? Estaban ayudando a que los príncipes se enriquecieran. Entonces ahí entre ellos se estaban como ayudando, acomodando. Y el profeta cubría, fíjense lo que dice ahí. Dice ahí el versículo 28, los profetas y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidades, con lodo suelto. ¿Qué estaban haciendo? Estaban revocando. Ellos revocaban, pero dice con lodo suelto. Su revoque era débil. Su revoque era una pantalla. Estaba diciendo Dios eso. Entonces estaban ahí los profetas cubriendo a los líderes, a las autoridades, para que ellos tengan ganancia. Ellos, los profetas, los sacerdotes, entre ellos se cubrían. Entonces ahí era terrible el contexto. Había todo lo que era un contexto en el liderazgo de la nación que estaba llevando a la nación a apartarse de Dios y a autodestruirse. Muchos se enriquecían, pocos se enriquecían, el pueblo se empobrecía. Pero lo peor era la pobreza espiritual del pueblo, no la económica, pero era que iba todo de la mano. Ahora, hay una frase: cualquier parecido con la realidad es, bueno, yo cambiaría la última parte, diría, no es pura coincidencia. Dios nos está marcando que esto sucede hoy, sucedió antes. Y que si nos damos cuenta estamos en el mismo contexto que ellos estaban viviendo. Entonces esta palabra, aunque tenga muchos años atrás, tiene mucho de parecido a lo que hoy nos toca vivir. Entonces ese hombre, esa mujer que se tiene que parar en la brecha, está acá adentro. Está dentro del pueblo de Dios. Está dentro de lo que Dios ha salvado, rescatado. Miren, dice ahí, ahora habla del pueblo. Versículo 29. A ver, ¿quién no quiere leer que no sea Piqui? El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Bien, el pueblo, gracias Silvina, el pueblo de la tierra usaba de opresión. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía? Robaba, cometía robo. Y dice, al afligido y menesteroso, ¿hacía qué? Violencia. Y al extranjero oprimía sin derecho. Claro, venía uno escapando, el extranjero llegaba al pueblo, ¿y qué hacía? Lo exprimían. Y claro, tenía que pagar su derecho de piso. Estaba jugando de visitante en un pueblo que tenía muchas necesidades. El pueblo era terrible, porque dice ahí que el pueblo lo que hacía era usaba de opresión y cometía robo. Esto es tremendo, porque el pueblo en su necesidad robaba. Era un pobre robando a otro más pobre. ¿Te suena eso? Era alguien con necesidades robando a alguien que estaba peor. Era la ley del más fuerte, aquel que se imponía. El pueblo estaba muy mal, destruido, moralmente, espiritualmente, psíquicamente, o sea, mentalmente, espiritualmente. Una decadencia total. Vuelvo a repetir la frase, cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Es Dios que está pidiendo que el pueblo, sus hijos, nosotros, seamos diferentes. Después viene el versículo que leímos. Dice Dios, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo ¿qué? No la destruyese, y no la hallé.
Ese horno de fuego del cual les hablaba era el juicio de Dios sobre la nación. Entonces Dios dice, ¿habrá alguien que se pare en la brecha? Esto de la brecha es una palabra que en hebreo que es una rajadura grande. Y dice ahí, busqué hombre que se parase en la brecha y pusiese un vallado. Y la palabra ahí vallado es muro. Un muro que no dejara salir lo bueno, pero también que no dejara entrar lo malo. Ese hombre, esa mujer, no estaba. Y la nación moría. Y es el desafío que Dios hoy el challenge de Dios para nosotros. El desafío, el reto de empezar a cambiar. Vimos los símbolos. El precio fue alto. Fue muy grande para que nosotros despreciemos la gracia de Dios. Gracia, favor inmerecido. Es Dios muriendo en mi lugar. Es Jesús pagando nuestras deudas. Es esa persona que dejó su lugar, el cielo, dejó ese lugar eterno, gracias a Él. Para darnos a nosotros una nueva ¿qué? No, una nueva oportunidad. Eso es para nosotros hoy su challenge, su desafío. Danos una oportunidad. Es si vos y yo queremos realmente ser bendecidos por Dios y ser bendición para otros. Tener a Dios como mi mejor amigo, aquel que no me va a fallar, aquel que va a estar cuando yo lo necesite, aquel que me ama como nadie me va a amar, aquel que quiere acompañarme en cada decisión que tome. Es si yo quiero hoy recibir de Dios todo lo que Él tiene para darme, no algo, no un poquito, no una pizca de Dios, es todo lo que Él tiene para darme. Tengo que decirte, tengo que recordarte, tengo que recordarme todos los días que Dios me ama como nadie me va a amar, que Dios me cuida como nadie me va a cuidar, que Dios me va a dar una oportunidad. Como que, como nadie, tal vez me la daría. Vamos a orar a Dios. Y en esta noche, delante de Dios, puedes decirle así, Él te está viendo. Para Él no hay nada que podamos ocultar. Él nos está viendo. Si querés tener su salvación, si queremos tener su salvación, debemos reconocer y pedir perdón. Y delante de un Dios tan bueno, decirle, Señor, reconozco que he hecho cosas malas, pero creo que moriste por mí en la cruz. Te pido que vengas a mi corazón y me limpies con tu sangre. En esta noche, Dios, quiero que vengas a mi vida. Dice Dios en su palabra
Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Dice Jesús, yo estoy a la puerta de tu vida y llamo. Y ese versículo, esa palabra, ese Señor lo hace con todos nosotros. Aquellos que somos cristianos y los que no somos cristianos. Él dice, clavado en el madero, te perdono. Él dice en el sepulcro, te perdono. Él dice en la resurrección, venciendo la muerte, te doy una nueva oportunidad. Yo ya pagué la deuda de tus pecados. Ahora quiero tener una relación íntima con vos. Es Dios hablando a nuestra vida. Si has hecho esta oración en esta noche, me gustaría orar por vos. Te pido que me lo indiques levantando tu mano y bajándola sin levantar la cabeza. Todos con los ojos cerrados delante de Dios. Me indiques levantando tu mano, me gustaría orar por vos. Nadie está viendo. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más ha orado así en esta noche? Con sinceridad, con un corazón humilde. Gracias, Señor, porque nos podemos humillar delante de ti, porque tu presencia es real, porque no podemos pagar tanto favor. Por eso consagramos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo te damos a ti, Señor. Queremos aprender a amarte, aprender a disfrutar de tu gracia, aprender, Señor, a encontrar en ti todo, a aprender a amar a los que decimos amar de una forma más real, más genuina, que ellos puedan ver en nosotros que realmente les amamos. Y que esta decisión que estoy tomando ahora, de dejarte entrar en mi vida, también los involucra a ellos, también ellos están en esta decisión. Señor, por eso obra Dios en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.